Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a platicar de un tipo de sociedades que tiene pocos años de funcionamiento en nuestro sistema jurídico y que es interesante ya que representa una alternativa a las sociedades mercantiles tradicionales y nos referimos a las sociedades, a las SAS, sociedades por acciones simplificadas, o sea, la cual tiene ciertas características de constitución que pueden funcionar con una sola persona y además tiene un régimen de acumulación de ingresos opcional en el impuesto sobre la renta. En efecto, este tipo de sociedades nacen como una necesidad que se tenía en nuestro sistema jurídico mexicano de poder constituir una empresa con una sola persona. Recordemos que en este caso la legislación que está vigente en nuestro país hasta hace algunos años establecía como requisito de que para constituir una sociedad en México se requerían al menos dos socios o accionistas, independientemente de que si fuera una sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, por acciones, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima o una sociedad anónima promotora de inversiones, etcétera, o una sociedad civil, se requerían siempre dos personas o más. En este caso, en nuestra legislación se introdujo en el año de 2016 a través del Diario Oficial de la Federación, que fue publicado el 14 de marzo de 2016 y entró en vigor algunos meses después, el 15 de septiembre de 2016, y nacen con la característica primordial de que se rompe ese requisito de tener que tener al menos dos accionistas. Muchas empresas en México se constituían con un accionista de papel, es decir, si constituías una empresa con 100,000 pesos, un accionista tiene el 99.9% de las acciones y a veces simplemente tenías un accionista con una acción simplemente para cumplir ese requisito. Con esta regulación puedes constituirlo con una sola persona física, pero y no requiere adicionalmente o es opcional el acudir a un fedatario público. ¿Cuáles son las características primordiales que tiene este tipo de sociedad? Uno de los aspectos interesantes es que permite, por supuesto, disminuir o por lo menos tener controlado o medida la responsabilidad que puede tener una persona física. Recordemos que si como persona física seas comerciante, prestador de servicios, etcétera, y incumples con tus obligaciones, pues respondes con todo tu patrimonio. O sea, no solo como no hay una aportación a una sociedad, pues el accionista va contra todo lo que tú tienes y llegas a perder en muchos casos pues hasta tus bienes personales y tu patrimonio familiar, ¿no? No el patrimonio de familia, el patrimonio familiar, que son cosas diferentes. Entonces, al formar una sociedad anónima, en este caso simplificada por acciones, lo que haces es que aportas a la sociedad, puede ser una persona física o dos, pero en tanto no incumpla ciertos supuestos que prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, el monto de tu responsabilidad queda supeditado a las aportaciones que efectuaste en esa sociedad. Claro, si incurres en algunos de los supuestos de responsabilidad solidaria previstos en el Código Fiscal de la Federación, es otro boleto y traspasará a tu patrimonio personal, ¿no? Pero en términos generales, esa es una de las características relevantes de este tipo de sociedades. La inscripción en este caso no requiere ir a un fedatario público como se hace con los estatutos de una sociedad. Tú entras al portal de economía, solicitas la autorización, hay que seguir una serie de pasos para que te aprueben el nombre, haces lo que se refiere a los estatutos de tu entidad social en línea, de acuerdo a lo que te proporciona la Secretaría de Economía. Y bueno, con eso se te genera un folio en el cual pues tienes ya lo que es tu acta constitutiva de la sociedad que estás constituyendo con la denominación que libremente constituiste, siempre y cuando sea diferente a cualquier otra sociedad, ¿no? Aquí una característica primordial es que el accionista está obligado al pago de sus aportaciones y para eso lo que te establece es que tienen que estar íntegramente pagadas un año después de que la hayas constituido, es decir, puedes suscribir el capital al momento de tu constitución siempre y cuando al término de un año lo hayas totalmente pagado y el capital mínimo que tú establezcas, no hay un monto que te prevea la ley, tendrá que estar totalmente exhibido, integrado y a dar el aviso correspondiente a la Secretaría de Economía cuando hayas efectuado ese aviso. Dentro de los requisitos que te marca la disposición es que haya uno o más accionistas.
que en este caso los accionistas todos deben tener su firma electrónica avanzada, deben contar los accionistas con la autorización de la denominación social, por supuesto, y bueno, seguir todo el procedimiento de constitución a través del sistema electrónico de constitución que tiene el portal de economía, que tiene algunas particularidades, pero bueno, es viable esa constitución, ¿no? Decíamos, la aportación de las acciones es 1 año. Por lo que se refiere al aspecto fiscal, hay que recordar que siendo una entidad, una persona moral, en principio estaría obligada a cumplir sus obligaciones en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual hace referencia a los momentos de acumulación de ingresos, cuando expides el comprobante, cuando cobres total o parcialmente, cuando entregues el bien o prestes el servicio, etc. Todas esas disposiciones que están previstas en el título 2 y que te haría acumular en principio bajo el esquema normal de una persona moral. Aquí pudiera decir una persona física, oye, es que yo acumulo al cobro. Bueno, sí, ese es uno de los estímulos que tienen este tipo de sociedades, que el principio es, te puedes ir bajo el régimen general o bien irte bajo un régimen opcional de acumulación de ingresos, el cual acumulas los ingresos al momento en el cual sean efectivamente cobrados. Aquí tú tienes que tomar en consideración y evaluar qué te conviene en su momento, toda vez que hay que recordar que cuando te vas al esquema general de ley, pues lo haces con base en un coeficiente de utilidad, y aquí lo haces con base en un esquema de acumulación de ingresos, ¿no? Lo que se refiere al pago del IVA es normal conforme al flujo de efectivo, y son de las características generales que tienen este tipo de sociedades, y que vale la pena, por supuesto, tener en consideración para en algún momento, por fines también patrimoniales, no solo fiscales, disminuir un tanto la responsabilidad que como persona física se tiene sobre los deberes o las deudas que se tienen frente a terceros. Y un punto más antes de concluir, se me estaba olvidando. ¿Cuál es un requisito muy importante para poder seguir siendo SAS? Es que el monto de tus ingresos en el año no excedan de una cantidad de 5.671.800.02. Mientras no rebases esos ingresos, puedes seguir quedando constituido como una SAS. Al momento en el que rebases, tendrás que optar y cambiarte por alguno de los regímenes que marque establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se considera que ya eres un contribuyente con una mejor capacidad administrativa y por lo tanto debes estar en un régimen diferente al de las SAS. Este es para empresas que van recién iniciando y que no tienen un volumen de ingresos muy considerable. Son los aspectos ahí que vale la pena considerar. Por supuesto, además de los avisos que tienes que presentar en su caso ante el portal de economía, y que hay que tener en consideración, toda vez que si no cumples con ellos, pues te puede originar una disolución de la sociedad en algunos casos.